cómo tomar las promesas de Dios, cómo apoderarnos de esas promesas y creer para que se manifiesten en nuestra vida por fe. Bueno, quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de cómo apropiarse de las promesas de Dios. Hola, les habla Álvaro Peralta y es un gusto estar con ustedes. Es una bendición de Dios, de verdad que sí. Este tema, cómo apropiarse de las promesas de Dios. ¿Cómo es que podemos creer para que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida? Todas las promesas de Dios nos pertenecen. Todas las promesas de Dios son la herencia de Dios para nosotros los que creemos. Así que es importantísimo aprender a creerle a Dios por esas promesas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es un mensaje complementario al mensaje que compartimos de Victoria hace unos días respecto de la visión. Si no lo ha visto, lo vamos a colocar aquí arriba para que usted lo pueda ver. Y es importante escribir una visión, tener una visión, una claridad de hacia dónde estamos caminando en nuestro camino, en nuestra vida, para también tener un destino, un propósito, un futuro y estar motivados a ver la mano de Dios respaldando esos proyectos que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que asegúrese de ver ese video, pero vamos a respaldar esto también con cómo creer por esas promesas de Dios que son necesarias, por ese respaldo de Dios que es necesario para cumplir y alcanzar la visión, alcanzar nuestras metas, alcanzar los proyectos que Dios tiene para nosotros. Dice Apocalipsis 19, versículo 10, en la segunda parte, porque el apóstol Juan está delante de un ángel y está a punto de inclinarse a adorar el ángel. El ángel le dice que no le adore a él porque son consiervos nuestros de los que guardamos el testimonio de Jesús. Y le dice, adora a Dios en la segunda parte porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente forma. Adora únicamente a Dios porque la esencia, es decir, el fundamento, lo más importante, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, es dar un claro testimonio de Jesús. Profecía significa predicción, es una predicción por inspiración divina, es una predicción de lo que va a pasar porque Dios nos lo revela a nuestro corazón. Entonces, cuando hay una profecía, es algo que se predice, un hecho que se predice, se dice de antemano, pero por revelación divina. Cuando se trata de las promesas de Dios, de la obra de Jesucristo, es una predicción de lo que viene para su vida. Es una predicción, se dice de antemano, lo que viene para su vida. Yo creo que Dios va a traer a su vida cosas maravillosas, todas sus promesas, toda la bendición de Dios, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella, toda la bendición de Dios que produce bendiciones sobreabundantes en su vida. Yo creo que viene en este tiempo para usted. Apenas empiece a creerle a Dios por esas promesas, a creer que esas promesas son suyas y que se van a manifestar en su vida. Entonces, el espíritu de la profecía, dice la Biblia, es el testimonio de Jesús. El espíritu, la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús. Es decir, todo lo que da testimonio de Jesús es lo que realmente interesa en la profecía. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. Desde el principio hasta el final, de Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios habla acerca de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia. Lucas 24:27 relata cómo Jesús se aparece a dos de los discípulos que van de camino a Emaús. Y estos hombres van caminando, van conversando, Jesús se aparece y empieza a caminar con ellos. Y resulta que no lo reconocen, pero Jesús, dice el versículo 27 de Lucas 24, los guió por los escritos de Moisés, es decir, por la palabra de Dios, y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Podemos encontrar a Jesús en toda la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da testimonio de Jesús, de lo que Jesús es, de lo que Jesús hace, de quién es, de que es el enviado de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Todo esto de Jesús y todo esto que Jesús hace en el pasado, todo esto que Jesús hizo en el pasado, todo esto que Jesús se escribe de él en la palabra de Dios, le pertenece a usted, porque cada vez que una de esas promesas se cumplen en su vida, cada vez que Jesús sana, cada vez que Jesús libera, cada vez que Jesús restaura, cada vez que Jesús levanta, cada vez que Jesús prospera, ese acto lo que trae es
testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio? Es reportar la evidencia, es dar un reporte de la evidencia de algo que pasa o de algo que pasó. Cuando damos testimonio de Jesús, lo que hacemos es dar una evidencia de lo que Jesús hizo en nuestra vida, o ha hecho en nuestra vida, o ha hecho por nosotros. Ahora, cuando hablamos de profecía, estamos prediciendo o diciendo de antemano lo que Él va a hacer en nosotros. Entonces, cada vez que usted lea la palabra de Dios, entienda que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre las personas. Si Dios hizo algo por alguien en el pasado, si hizo algo por Abraham, por Isaac, por Jacob, y si hizo algo por las 12 tribus de Israel, por José, por Moisés, si hizo algo por alguno de ellos, si hizo algo por Jesús, por los apóstoles, por los discípulos, si Dios hizo algo por un enfermo, por una persona que estaba endemoniada, si hizo algo por alguien, sanó una enfermedad, trajo libertad de la opresión demoníaca, trajo libertad de las deudas, cualquier cosa que haya hecho Jesús por alguien es lo mismo que va a hacer por usted. Si usted encuentra el testimonio de alguien en la palabra de Dios, de lo que Dios hizo por esa persona, ese testimonio le pertenece a usted. Somos herederos de la misma promesa de Abraham, somos herederos de la misma promesa de Isaac, de Jacob, somos herederos. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, es decir, que esa bendición nos pertenece. Dice la Biblia que somos herederos de las promesas, coherederos juntamente con Cristo. Así que esa herencia suya es cada cosa que Dios hizo. Ahora, también cada cosa que Dios hizo a través de Jesús en la tierra es lo que Dios va a hacer con usted y a través suyo en la tierra. Por eso es que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos hijos de Dios desplegados, puestos en la tierra por Dios para hacer algo, para un propósito. Dios actúa a través nuestro. Ahora, les dije que Jesús le explicaba a estos dos discípulos en el camino de Emaús qué era lo que la Biblia, las Escrituras decían acerca de él. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Toda la Biblia habla de la salvación. Toda la Biblia habla de la salvación. Todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan del plan de Dios de salvación, de cómo Dios va a redimir o a restituir a el ser humano caído, Adán caído, a la posición de hijos de Dios nuevamente, donde no hay pecado, donde estamos en el estado original de la creación, en total reconciliación, comunión con Dios. Entonces, toda la Biblia habla de la salvación. Cuando hablamos de salvación, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todo el que cree en que Jesús es su Salvador y que pagó con su sangre el precio del castigo de nuestros pecados, para que nosotros los que creemos recibamos los beneficios de su obediencia, es decir, la bendición de Dios, es salvo, no se pierde, tiene vida eterna. Pero dice también: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa palabra salvo viene de la raíz griega soso, que significa rescatar de la muerte, preservar la vida, sacar del peligro, colocar en un lugar seguro, sacar del sufrimiento, sacar de la enfermedad, sacar de la pobreza, sacar de la escasez, proteger, proveer. Todo esto significa esa palabra. Entonces, Jesús no solamente nos da vida eterna, eso es lo primero y eso es lo fundamental que recibimos cuando creemos en Él en primer lugar. Pero con esa vida eterna, Dios nos regala una salvación completa. Una salvación en todas las áreas de nuestra vida. Usted puede creer por la salvación de Dios en todas las áreas de su vida. Si hay una promesa en la palabra de Dios, si hay una promesa en la Biblia, esa promesa es su herencia. Si hay un testimonio de algo que Dios haya hecho por alguien, eso que Dios hizo es su herencia. Usted puede usarlo como el fundamento para creer sobre ese testimonio, que lo que Dios hizo por alguien antes lo va a hacer por usted ahora. Yo sé que hay muchas enseñanzas contrarias a la sanidad, a la restauración, a la prosperidad en el mundo, inclusive cristiano. Pero déjeme decirle algo:
crea lo que dice la Biblia, crea lo que dice la palabra de Dios, no crea lo que dice alguien de lo que dijo la Biblia, crea lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que aquí nosotros nos concentramos en traer lo que dice la palabra de Dios. No lo que alguien dice de la palabra de Dios, sino lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice es: Jesús vino para salvar. Jesús vino para sozo en griego. Jesús vino para rescatar de la muerte, rescatar de la pobreza, rescatar de la enfermedad, rescatar de cualquier daño o peligro de muerte o peligro de daño, peligro de cualquier tipo de peligro, y pasarnos a un lugar seguro, trasladarnos a un lugar seguro. Dice Colosenses que en Cristo fuimos trasladados de la potestad o de la autoridad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces nosotros somos trasladados. Todos los profetas quisieron conocer más acerca de esta salvación inmerecida. Dice 1 Pedro 1:10, dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes, que somos nosotros. Los profetas querían saber más, pero estaban prediciendo lo que venía, estaban prediciendo a Jesús, estaban prediciendo lo que iba a venir. Esto es fundamental, porque lo que Dios ha hecho antes por alguien, lo va a hacer por usted ahora. Créale a Dios solamente. Sozo, salvación. Sozo, vida eterna. Sozo, restauración. Esa palabra es fundamental porque es lo que realmente trae la noción de que lo que Dios ha hecho por usted, antes por alguien, Dios lo va a hacer por usted. Cualquier promesa de Dios que está en su palabra es su herencia, es suya. Marcos 5, versículos 25 al 27 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos, había pasado por muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No solamente estaba enferma, no había sido sanada por los médicos, sino que había gastado todo su dinero en medicina, en tratamientos, en hospitales. Hay alguien que tal vez hoy me está escuchando que ha gastado mucho dinero en tratamientos, que ha gastado mucho dinero en pastillas, que ha gastado mucho dinero en médicos. Déjeme decirle, Dios tiene sanidad para usted. Dios quiere que sea totalmente sano. Por la llaga de Cristo usted está sano, fue curado, fue sanado. No niegue la enfermedad, es decir, no diga no estoy enfermo, sino que crea que por la llaga de Cristo usted fue curado. Dice, entonces, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y dice, tocó su manto. Ahora usted conoce la historia. Jesús se detiene, pregunta quién me tocó. Le dicen, Señor, la gente te aprieta, es imposible que sepas que alguien específico te tocó, pero Jesús dice, poder salió de mí. Y esta mujer confiesa y le dice, Señor, fui yo. Y él le dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Le dice dos cosas: te ha hecho salva y te ha hecho sana. Te ha hecho salva y te sanó de esta enfermedad. Te ha hecho salva es la misma palabra sozo, la palabra griega sozo. No es solamente sanidad, es salvación. No es solamente restauración física, es restauración total. ¿Qué era lo que había dañado a esta mujer? Había dañado su salud en primer lugar. Había dañado sus finanzas en segundo lugar, porque había perdido todo su patrimonio. Pero también había dañado sus emociones, había dañado su autoestima. ¿Cómo lo sé? 12 años enferma de flujo de sangre significa que en la tradición judía de ese momento, la mujer, cuando tenía la menstruación, estaba impura, se tenía que separar de la sociedad, y una vez que dejaba de menstruar, se purificaba y volvía nuevamente a una vida social. Si ha pasado 12 años con un sangrado, esa mujer ha pasado 12 años impura, 12 años segregada, 12 años alejada, 12 años rechazada, 12 años sufriendo las consecuencias sociales de una enfermedad que la marcaba, un estigma en su vida emocional. Eso trae amargura, eso trae rechazo, eso trae dolor, eso trae desánimo y depresión. Dice, tu fe te ha hecho salva, dice Jesús. Tu fe te ha restaurado por completo al plan original que Dios tenía para tu vida. Créalo ahora para usted también. Crea por sanidad para su cuerpo. Crea por sanidad para sus emociones. Crea por sanidad para su familia. Crea por sanidad para sus finanzas.
finanzas. Crea por todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha hecho antes por alguien, Dios lo va a hacer por usted. Si lo ha hecho antes por alguien, en Cristo, Dios lo va a hacer por usted. La salvación incluye todas las promesas de Dios. Incluye un Salvador, que es el Mesías, es Jesús, es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Incluye perdón de pecados, reconciliación con Dios, incluye vida eterna, pero también incluye todas las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios hizo antes por alguien, Dios lo va a hacer por usted también, si puede creer. Si puede creer que lo que Dios hizo. Cada promesa de Dios y cada testimonio de Jesús que está escrito en la palabra de Dios es una profecía, una predicción de lo que Dios va a hacer en su vida en este tiempo. Yo lo creo y creo que no va a pasar mucho tiempo. Yo no creo que haya que esperar años para recibir las promesas de Dios en su vida. En algunos casos, en algunas cosas muy específicas, pasa tiempo mientras edificamos nuestra fe para que llegue al punto de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios nunca retrasa sus promesas, nunca retrasa sus promesas. Crea que Dios no retrasa sus promesas. Crea que Dios todo lo que ha hecho para usted se lo ha dado en Cristo. Dice Jeremías 1 y versículo 12. Y le dijo Jehová a Jeremías: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios no retrasa sus promesas, Dios no retrasa sus palabras, Dios no retrasa el cumplimiento. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo limita? Nuestra propia fe, nuestra propia decisión de trabajar en creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Porque hay muchas personas que conocen las promesas de Dios, hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no todos le creen a Dios. Muchos creen en Dios, pero pocos creen a Dios. Lo que Dios ha dicho es lo que hay que creer. Lo que Dios ha hecho es lo que hay que creer. El testimonio de Jesús es lo que hay que creer. Dios no hace diferencia entre personas. Recuerde, Dios no hace diferencia entre personas. Recuerde esto para el resto de su vida. Dios no hace diferencia de personas. 3 pasos rápidamente para recibir las promesas de Dios, para apropiarse de las promesas de Dios y que se manifiesten en su vida. Número 1, visualizar, creer. Ahí entra nuevamente el tema que hablaba Victoria acerca de hacer una visión, un vision board, tener visión clara de las promesas de Dios. Respondió Jesús y les dijo en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Para tener fe necesita ver espiritualmente, mentalmente la promesa cumplida en su vida. ¿Cómo lo sé? Bueno, resulta que a Abraham Dios le prometió que lo iba a multiplicar y le iba a dar una herencia a partir de su esposa Sara, que de Sara iba a nacer su herencia, pero su descendencia, pero a Abraham le costaba creer esto. Dios lo saca de su tienda, le muestra las estrellas y le dice: Abraham, mira las estrellas, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Cuando Dios trae una promesa, trae con ella una visión de la promesa cumplida para que usted ponga su fe en eso. Tiene que saber qué espera de Dios para recibir eso que espera. Si no espera nada en particular, no va a recibir nada en particular. Sea específico con la promesa de Dios. Tened fe en Dios, crea, visualice la promesa. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, dice la palabra de Dios, será hecho. Número 2, establecer, hablar con sus palabras. Recuerde, profecía es predecir. Profecía es predecir. Cada vez que tiene un respaldo bíblico, una promesa bíblica o un testimonio, una evidencia de algo que ya Dios hizo por alguien, empiece a decirlo para su vida. Diga: yo creo que soy sano por la llaga de Cristo. Diga: yo creo que soy libre porque la verdad de Cristo me ha hecho libre. Empiece a declarar esas promesas. Si Dios lo hizo por Isaac, sembrando en Gerar en medio de la hambruna y cosechó al 100 por 1, yo creo que en medio de la crisis Dios me va a multiplicar todo lo que yo siembre. Entonces muévase a sembrar, pero hable lo que Dios le ha prometido. Háblelo, predígalo, profetícelo, predígalo, dígalo de antemano, antes de que pase. Empiece a establecerlo en su vida. Y número 3, crea que recibe. Dice el versículo 24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Crea que lo recibe y eso es lo que va a recibir. Crea que lo recibe y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? A veces sí creemos en la promesa. A veces sí le creemos a Dios,
pero no creemos que recibimos. Es necesario creer por la siembra y creer por la cosecha. No se trata solo de creer por la siembra. Si solo cree por la siembra, pero no cosecha, ¿de dónde va a recibir el fruto de lo que ha sembrado? Necesita creer por la cosecha. Necesita creer creer que recibe. Cada cosa que pide, crea que la recibe. En el nombre de Jesucristo, hay tantas promesas de Dios para usted. Hay tanta bendición de Dios para usted. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en su vida. Quiere restaurar, edificar, multiplicar, pero es necesario que hoy se apropie de esas promesas. Déjeme retarle con esto. Cree la visión de las promesas de Dios en su vida. Use lo que hablaba Victoria, un vision board, imágenes, haga lo que tenga que hacer, pero grabe en su mente la visión de la promesa de Dios cumplida en su vida. Número 2, póngale un respaldo a esa palabra y empiece a hablar, empiece a declarar. Si Dios lo hizo por Isaac, lo va a hacer por mí. Si lo hizo por Abraham, lo va a hacer por mí. Si lo hizo por Daniel, lo va a hacer por mí. Si lo hizo por Sadrach, Mesach y Abednego, lo va a hacer por mí. Lo mismo que Dios hizo antes por alguien, lo va a hacer por usted. Dios no hace diferencia de personas, y lo mismo que Dios ha prometido en su palabra y lo que ha hecho a través de Jesús, Dios lo va a hacer en su vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y número 3, crea que recibe. No crea que algún día va a recibir, crea que recibe en este momento. Señor, yo recibo mi sanidad ahora. Y de ahí en adelante empiece a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esa sanidad. Yo creo que hay gente que está escuchando este mensaje, está viendo este mensaje, que está siendo sanada también. Hay gente que Dios está sanando, Jesús está sanando en este momento. Personas que hoy están finalmente creyendo que son sanos por la llaga de Cristo. Finalmente están creyendo que son libres de toda atadura. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay restauración, hay libertad. Gloria a Dios. ¿Sabe? Si tiene comentarios, comente de verdad, cuéntenos lo que está pasando en su vida, cuéntenos los testimonios, escríbanos, denle like al video y compártalo con alguien que necesite ser motivado en la palabra de Dios para mantenerse firme y apropiarse de las promesas. Los amamos, que Dios los bendiga, suscríbase al canal y nos vemos muy pronto.